Entonces vimos que había tres agencias de salvación. Tres agencias de salvación y un instrumento. Entonces vimos que una de las agencias era Dios, otra de las agencias era el predicador y otra de las agencias, la tercera agencia es el mismo pecador al cual le predicamos. El instrumento es la palabra de Dios. En la agencia de Dios, Dios actúa por medio de la providencia y por medio del Espíritu Santo. Los dos actúan en la salvación de una persona. En cuanto a la agencia del predicador, él actúa usando el instrumento, la palabra de Dios. Utiliza bien la palabra de Dios. El pecador es confrontado con obedecer o rechazar a Cristo. Obedecer y someterse a los términos de Dios o rechazarlo y no someterse a Cristo. En la providencia, lo que hace Dios es que arregla los eventos para poner en contacto al pecador con el evangelio. A eso le llamamos la providencia. Las diferentes maneras como Dios se las ingenia para poner en contacto a alguien que no conoce a Cristo con el evangelio, ya sea por medio de alguna enfermedad, ya sea por una casualidad en la calle, ya sea por el trabajo, ya sea por diferentes cosas. Dios se las arregla para juntar al pecador con el evangelio. Dice, y el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor del Espíritu Santo con el pecador. Convencerlo de pecado, al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La palabra convencer en el griego es elecco. Y es la misma palabra que aparece en Timoteo 3:16, donde dice redarguir. Eso es lo que es, elecco. Es como quien dice que quede con certeza de su pecado. Dice de pecado por cuanto no creen en mí. Al no creer en Jesús, la persona tiene que enfrentar el juicio por sí mismo. No tiene una sustitución por él. De justicia, la justicia es, se le hace justicia contra todos aquellos que nosotros pecamos. Entonces la justicia es para la víctima. Dice, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Quiere decir que no tenemos un defensor. No tenemos un abogado defensor. Él va al Padre y ya no lo veremos más. No tenemos un abogado ante el Padre. Y de juicio, porque siento un antecedente. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si él ya fue juzgado, nosotros seremos juzgados. De igual manera, ya sentó un precedente Dios. Ya hubo a quien juzgó. Juzgó a Satanás. Por lo tanto, sería injusto que a él lo juzgara y a nosotros no. Entonces, el juicio es seguro, es certero. Nos presenta el antecedente de que para que veas, ya existe eso, seguro vamos a enfrentar. Entonces, el Espíritu Santo busca convencer de estas tres cosas. El predicador procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué sería usar bien la palabra de verdad? Cooperar con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere ser el Espíritu Santo? Convencer el mundo de pecado, convencer el mundo de justicia y de juicio. ¿Cómo usar bien la palabra de Dios? De esa manera. No vamos a prometerle el cielo a un pecador que no está arrepentido. Eso sería falso. No, el Espíritu Santo lo quiere convencer de pecado y tú le quieres decirle que todo está bien. No, vas en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Esa palabra redarguir es la misma palabra, el eco, que viene acá en Juan 16:8 de convencer. Es la misma palabra.
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir de justicia. Eso es lo que usamos la palabra de Dios. 2 Timoteo 3:16. Ese es el uso correcto de la palabra de Dios con una persona que buscamos que se quiera salvar. El pecador tiene las opciones. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí cree. Pero el que rehúsa creer, vemos el otro lado. En el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. O sea, el pecador siempre conserva su libre albedrío. Puede creer o puede rehusar creer. Dentro de él está en su poder actuar a favor a Dios o actuar en contra. Nadie le quita ese poder. Él lo tiene. Él lo puede hacer. Está siendo inducido, como veremos más adelante, por el Espíritu Santo, que lo quiere convencer además, y por la conciencia. Pero al final, él tiene que tomar la decisión de obedecer o rechazar. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esa es la actuación del pecador. Por la obediencia a la verdad. Dice, mediante el Espíritu lo quiere convencer. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. 1 Pedro 1:22. Entonces vemos, hermanos, que la actuación del pecador en obedecer como en no en obedecer está dentro de su poder. Él puede actuar lo uno o lo otro. Él tiene que tomar la decisión. Entonces, vemos las tres agencias cómo se utilizan. Dios, de alguna manera, arregla los eventos para que la persona ya sea en la tienda o vaya a la iglesia o algo. Y ahí cuando está ahí, el predicador empieza a usar bien la palabra de verdad, empieza a tratar de convencerlo de pecado, de justicia, de juicio, empieza a tratar de redarguirlo, de corregirlo, de instruirlo, y lo tiene que llamar a que tome una decisión. No lo puede dejar en el aire, porque la persona no sabemos si saliendo de ahí se va a morir. Entonces él tiene que obedecer a la verdad o rechazarlo. Entonces aquí vemos las tres agencias de salvación y el instrumento.